Y para mí despertó ese interés de yo me puedo convertir en el próximo Iron Man. Esa era mi mentalidad. Y yo Esa es la decía, visión. esa era la visión completa. O sea que tú eras bien come libro. Yo súper nerd, súper nerd. En verdad, yo soy un nerd y me gusta. No puedo negar que siempre tuve interés por las cámaras, tuve interés por las comunicaciones porque mi papá estudió eso. ¿Y cuándo decides soltarlo de ingeniero? Yo tenía un plan de trabajar 10 años. ¿Y qué pasó? Esto yo no lo he dicho todo en todos los podcasts. Esto lo estoy diciendo aquí real. Como que Exclusiva. esta es la exclusiva. Como que yo tenía una planificación de cumplir 10 años como ingeniero. Y yo decía, oye, voy en una buena ruta. Terminé siendo un ingeniero que trabajaba federal y trabajaba para empresas privadas como los NASA y todo este tipo de cosas. Y de momento pasa lo de mi mamá. Mami se enferma y llegó el momento en que ya tenía mucho. Yo me sentía como cuando tú ves la película de Spider-Man que él está agarrando el tren por todos lados, así, pues ya yo tenía demasiadas cosas que ya no podía sostener. Tú me comentabas en un momento que tuvimos la conversación que tu mami siempre mantuvo el ánimo y te daba fe y esperanza. La sonrisa siempre al día, siempre al día. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona que la está pasando tan mal todavía te sonríe? Todavía te hace chistes, todavía tiene, o sea, todavía ella me decía a mí, mano, yo voy a durar, ¿sabes? Vamos a durar 100 años, o sea, eso es verdaderamente de admirar. Eso es la fe, Y es la porque fe. la fe no es la ausencia de la realidad, porque mucha gente dice, ay, ¿qué es que estás soñando con pajaritos preñados? Y Ajá. atan la fe a eso. La fe no es que yo estoy evadiendo la realidad, la fe es que yo decidí en quién creer. ¿Alguna vez te has lamentado o has dicho, madre, dije esto en un podcast, después cuando lo ves en edición o cuando Ay. la gente reacciona, ¿qué Pues, cosa así tú dices, yo lo hubiese borrado? pues mira, yo creo que diantre, en verdad, realmente, wow, yo creo que Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rodeo. Hoy tengo un invitado que realmente para mí es un privilegio tenerlo aquí. Le vamos a sacar, mira, el máximo en este podcast. Él se llama Kevin Alexander Rodríguez Maldonado. Ustedes no lo conocen así, yo tampoco, porque nada más y nada menos lo conocemos como Kevo. Así que dímelo, Kevo, ¿cómo te oye, estás? súper bien, gracias por la introducción. Realmente, fíjate, casi nadie sabe que sí, Alexander Rodríguez Maldonado. Dios mío. Solamente en Facebook, si me buscan ahí lo pueden conseguir por Yo un sé carro por qué, yo cambiado. sé por qué es Kevo. ¿Por Porque qué? después de escribir ese nombre Ah, en exacto, es Kinder, más tú fácil, dijiste, me voy con 100%. 4 letras, olvídate Yo de en esto. Kindle la pasé mal ahí escribiendo ese nombre. Pero, fíjate, en Facebook nunca lo pude cambiar y se quedó que en Alexander Rodríguez Maldonado. Fue como Así está que, en Facebook. sí, y hay gente que me buscó así, no sé cómo, pero pues, mano, dieron con eso, pero brutal. Bueno, deben ser que estudiaron cien contigo, por que se ciento siguió porque corriendo. que de hecho eso es algo que yo siempre, si la persona me dice Kevin, ya yo sé que tú me conoces de antes. Si tú me llamas como que Kevo, pues ya yo sé que tú eres de los que me empezaste a ver desde que empecé en las redes y este tipo de cosas, pero Ya los definitivamente más identifica, fácil. los Sí, sí. identifica. ¿Y de dónde salió Kevo? Pues mira, ¿Quién te lo realmente puso? a mí eso fue en la universidad. Como que cuando yo estudié en la Politécnica, casi todos los que son de Ponce, que siempre di el chauro allá, todos los de Ponce, pues como que siempre decían como que dímelo Kevo. Y esa famosa frase de dímelo Kevo, pues se quedó como que para mí bien presente desde que estuve en toda la trayectoria de la uni y cuando empecé a hacer los contenidos. So, básicamente, pues como que dije, no tengo nombre, ¿sabes qué? En verdad, voy a ponerle dímelo Kevo. No, y está Y brutal porque es algo como que de mucha cercanía. 100%. Y yo creo que también surge de esta necesidad de como que voy a hacer algo que la gente quizás en un futuro cuando me vaya a hablar o vaya a presentarme, pues sea algo más de, dímelo qué es la que hay, o sea, qué noticia hay nueva, cuál es el update. Y pues en esa jerga pues fue que se mantuvo ese nombre, pero me da gracia que sale desde que estoy en la universidad que no era creador de contenido. Casi siempre me lo decían, yo le digo estudiantes porque yo daba muchas tutorías. Yo daba como 7 clases de concentración en la ¿Y uni. tutorías en qué? Yo daba en termodinámica, fluido 1, fluido 2, creo que era cálculo 3, física 1.
Hay una O que sea que bien. tú eras bien come libro. Yo super nerd, en verdad, yo soy un nerd y me gusta. Es más, la gente me buscaba mucho por esta clase porque yo estudié aeroespacial, ingeniería mecánica aeroespacial, y la clase más difícil para los ingenieros aeroespaciales en la Politécnica se llama propulsión. Y esa era la que a mí me encantaba. Yo no me preguntes cómo, yo pasé, es la primera y única clase que yo saco en la Politécnica con un 98%. Y fue la más difícil de todas. Pero me O, encantaba s- o sea tanto. que te amaban y te odiaban, porque tú rompías curvas. Exacto, 100%. Ahí fue donde único yo dije, oye, mano, la sed de física, pues, la gradué ahí real. Wow. ¿Y cómo tú haces ese cambio de estudiar esa carrera a crear contenido? ¿Qué pasó ahí? O sea, yo siempre, esta historia, para tratar de resumirlo un poquito, yo siempre viví por la ciencia, porque yo soy una persona que desde que estoy en la escuela, siempre crecí sintiendo la necesidad de aportar un granito de arena más. Y yo, pues, obviamente cuando tú estás en la escuela, lo único que tú piensas es como que, ok, ¿en qué me quiero convertir o en qué quiero Ujú. aportar a la sociedad? Y en mi perspectiva, yo tenía este sueño vago de querer ser, pues, como todo el mundo, quizás de momento doctor, abogado, pero surge la necesidad en las matemáticas de que era bueno, de que sabía mucho de esa área, y aparece esto de aeroespacial que lo está dando bien poquitas universidades, y en específico, pues, la Politécnica me llamó la atención, y para mí despertó ese interés de yo me puedo convertir en el próximo Iron Man. Esa era mi mentalidad. Y Esa es la decía, visión. esa era la visión completa. Y Eh, decía, mano, ¿sabes qué? Yo creo que en verdad yo puedo, pues, aportar a la industria aeroespacial desde una área un poquito más viable, como por ejemplo, siempre se hablaba mucho de estos aviones que dejaban como que el trazo ajá. en el cielo, que eso es como que se especulaba mucho de qué tipos de cosas eran. Y pues yo empezaba a hacer estos inventos en mi mente de, mira, pues yo puedo ser el que invente cómo poder ahorrar la gasolina, gastar menos, ¿verdad? Combustible en el aire y que todo eso contamine menos la capa de ozono. Y una vez surge la carrera de ingeniería, no puedo negar que siempre tuve interés por las cámaras, tuve interés por las comunicaciones, porque mi papá estudió eso. Mi papá trabajó como 17 años en el Departamento de Educación, en prensa. O sea, yo crecí desde chiquito. Ese fue tu eh, modelaje. 100%. Yo crecí con ver tantos botones, ediciones, papi siempre estaba en el ajetreo con los secretarios, el gobernador, lo demás. Pero no me dejó estudiarlo, porque era como que, acho, no lo estudies, porque es que quizás está saturado, va a vivir una vida jorado. Y pues de una cosa a la otra, los mismos compañeros míos que estudiaban otras cosas, sí estudiaron comunicaciones. O yo siempre, a pesar de que era el ingeniero, de que me gustaba la ciencia, pues participé mucho de cortometrajes, de videos, que inclusive yo para el 2016 hice un video en participación con estos colegas y fue mi primer video que llegó a 2 millones en Facebook cuando no había monetización, cuando no había nada. So, yo creo que eso como que tuvo un despertar en mí de que quizás no solamente tenía que ser, ¿verdad?, colaborar en la ciencia y eso, sino que podía aportar de otras áreas. Pero no fue hasta que empecé a trabajar que cuando tú ves el mundo de lo que es estudiante en universidad a lo que ya es laborarlo y poner ese estudio en práctica, pues era totalmente distinto. Así que yo llegué, o sea, lamentablemente llegué a lo que era una oficina, cobraba $14 la hora, es más, $10 la hora como ingeniero empezando. Y esto O sea fue que ya 2019, empezando mis primeros trabajitos y cogí mucha experiencia, pero empecé a darme cuenta que si mi vida iba a ser así, no estaba poniendo mi potencial completo. Y ahí estabas empecé en la limitándote. búsqueda. Pero acabas, yo creo que de romperle el cascarón a mucha gente y de hacerle un cortocircuito a otro, ¿Verdad que? porque es que la mayoría de las personas que ven los jóvenes, creadores de contenido, como les llaman, los Los influencers, influencers, ¿no? piensan que es que no fueron a la universidad, que no son profesionales, que fue lo que le quedó y que quieren la vida fácil. Entonces, cuando tú hablas todas estas cosas, le estás diciendo, espérate, esto es mi pasión y yo decidí irme por lo que me apasionaba. Y aparte de que tengo mis títulos universitarios, tampoco era lo que yo quería en mi vida, porque tú aspirabas a otras cosas. 100%. Y yo creo que añadiéndole a eso también, es como te dije, como que a mí sí me gustaba ingeniería y me sigue gustando. Pero, o sea, el sacrificio también de lo que fue estudiar me abrió quizás camino en otras áreas
que no específicamente me tenía que llevar, por ejemplo, digamos, la disciplina. O sea, para tú estudiar para tú estudiar cualquier carrera, tú necesitas la disciplina de sentarte ahí, tener que Ujú. estudiar, pasar por el sacrificio de esas largas noches, tratar de trabajar en equipo, lo que son carreras como ingeniero, tiende a trabajar mucho en equipo. Te dieron la disciplina, Me dieron todas esas herramienta. estructuras o Ujú. herramientas que fueron necesarias para formalizar lo que es Kevin o Kevo hoy. Pero yo diría que, o sea, esto de estar en la oficina parece cliché, pero a mí me resonaba un montón. Y yo veía como otras personas que a veces ni siquiera habían estudiado, simplemente por haberse atrevido a recibir no en la vida, a mira, me voy a tirar en venta, voy a tirarme esto, voy a hacer lo otro. Veía que de momento los dejabas de ver y al año ya estaban teniendo su desarrollo económico, tenían planes a largo plazo ya con 23 años, 24, y yo decía, diantre, yo tengo esa edad y como que todavía me siento que estoy. Y máximo si mirabas a otras personas ya en su etapa de retiro, que estuvieran ejerciendo esa profesión que tú estabas comenzando, y tú te miras en el espejo y tú dices, ¿realmente es lo que yo quiero? Ahí es donde llegaste. Yo tenía un jefe que lo quiero muchísimo y fue el que me enseñó lo que es ser un ingeniero con pensamiento crítico ¿verdad? En lo que es el campo. Pero yo miraba, lo comparaba a él y específicamente eso mismo me miraba yo y decía, mano, como ingeniero es excelente. La estructura y el pensamiento crítico como una persona profesional en esa carrera está perfecto, pero en el plan de vida que yo quisiera tener, no se parecía en nada a quienes yo me comparaba y a quienes yo consumía. Y a veces, pues, tú tienes esta pregunta de, ¿estaré quizás haciéndome una fantasía en la mente de que, o sea, me estoy desviando, no me estoy desviando? Y ahí, pues, entonces empieza el proceso de yo buscar otras Ujú. alternativas, pero esas alternativas solamente me abrieron paso cuando yo empecé a consumir cosas de finanzas. Yo no sabía nada de crédito, yo no sabía nada de préstamos, intereses, seguros de vida, las mismas redes. Yo en mis redes de Instagram yo tenía como 200 seguidores. Y esto estamos hablando que esto pasó, mi principio de las redes pasó específicamente hace 3 años. So, cuando yo empecé hace 3 años atrás en Instagram a trabajarlo, yo no tenía nada de conocimiento, pero fueron personas como José Galíndez y un sinnúmero de personas más que yo comencé a desarrollarme en otra área hasta que di con mi potencial. Inclusive yo pertenecía a lo que es Life Ujú. y yo cuando empecé, yo no sabía y desconocía de cómo se trabaja un sistema completamente aparte a lo que es no ser un empleado. Y quizás no me quedé en esa plataforma, pero me di cuenta que lo mío estaba en otras áreas y yo empecé irónicamente haciendo esto de Life por digital. Y después de un momento empecé a ver la gente, empecé a ver que pues el mix de los colegas, los millones de views allá y esto, hasta que empecé a desarrollar mi camino y siempre me gustaban estas plataformas de podcast. Y ahí fue que dije como que, ¿sabes qué? En verdad, yo quiero trabajar lo que es Dime lo que es a través del micrófono y a través de aportar algo de más de valor. Y ahí me mantuve por mucho tiempo siendo ingeniero y creador de contenido. ¿Y cuándo decides soltarlo de ingeniero? Yo lo de ingeniero, yo tenía un plan de trabajar 10 años. O sea, ¿Y qué pasó? esto yo no lo he dicho en todos los podcasts, esto lo estoy diciendo aquí real, como que Exclusiva. esto es la exclusiva, como que yo tenía una planificación de cumplir 10 años como ingeniero, desarrollar una economía y poder retirarme viablemente y hacer lo que quería hacer, que era tener la plataforma a un estándar bastante alto, que te dejan, ¿verdad? Que puedas monetizar de él, que te puedas, ¿verdad? Obtener o dedicar a lo que eran los hobbies, que en ese momento yo aprendí de cámara y aprendí otras cosas, pero yo tuve que dejarlo porque al cabo o sea, cuando hice esta planificación fue hace 3 años atrás, pero ya en el desarrollo llevaba como 4. Así que yo cuando lo empecé a trabajar, yo decía, oye, voy en una buena ruta. Terminé siendo un ingeniero que trabajaba federal y trabajaba para empresas privadas como los NASA y todo este tipo de cosas. Y de momento pasa lo de mi mamá. Mami se enferma y ya ahí estuve como que haciendo demasiados sacrificios. Mi trabajo era en Aguadilla, era remoto y híbrido a la vez. So, de momento era remoto y empezó después híbrido, después querían presencial.
Y llegó el momento en que ya tenía mucho, yo me sentía como cuando tú ves la película de Spider-Man, que él está agarrando el tren por todos lados, así, pues ya yo tenía demasiadas cosas que ya no podía sostener. Me tocó el momento de la vida donde tenía que soltar algo para poder desarrollarme en otra área. Y la oportunidad era o ser el ingeniero que tenía que convertirme y ver esa persona que acabamos de decir ahorita, ver a mi jefe en ese presente y verme en el espejo y decir, pues esta es la persona que quiero ser o quiero ser esta persona. Te Y al final atreviste. del día me atreví a hacerlo. Ya lo llevaba haciendo inconsciente. O sea, uno le dice hobby, pero tú lo estás haciendo por hobby porque te gusta y eres bueno. Y dije, si esta es la oportunidad de la vida donde ya me toca tirarme de pecho y desarrollarme, pues lo voy a hacer. Y qué bueno que lo hice, porque si no lo hubiese hecho, no hubiese aprovechado el poquito tiempo que tenía con mi mamá. Y le pude dedicar, ¿verdad? Esos meses de vida último que tuvo y dedicarle el tiempo que necesitaba. So, Sí. definitivamente hasta el momento no me arrepiento. Aunque es un camino fuerte, o sea, un camino que Porque lo mismo, estabas quizás luchando, y me corriges si no es así, estabas luchando con lo que nos venden de algo seguro, cien de por esa ciento estabilidad, a tú decir, ok, ya no voy a tener este cheque ni los días 15 ni los días 30 si fuera la forma de pago, y ahora depende 100% de mí. de mí. Y yo tengo que entonces cumplir con esas responsabilidades financieras que tengo que demostrar que realmente soy bueno y ya no me va a despertar la alarma para irme a trabajar, ahora soy mi propio jefe. Y eso yo siempre lo trabajo porque mucha gente quiere ser emprendedora, quiere lanzarse, pero le tiene pánico porque no sabe si son capaces de hacerlo por todos los retos que eso conlleva. La incertidumbre de tú saber si vas a cobrar o no, y más cuando, o sea, yo trabajé, si hago el conteo bien, yo fui ingeniero básicamente antes de graduarme, básicamente estuve 7 años en la industria como ingeniero, de 6 a 7 años, y todo lo que es antes de ingeniero, que trabajé un montón de cosas, trabajé vendiendo camisas, limpiando pisos, lavando carros, o sea, yo hice de todo. Yo creo que yo, si nos ponemos a contar todos los trabajos que he tenido, he podido hacer bastante, pero en ninguno había aprendido lo que aprendí hoy, que es precisamente eso. Yo levantarte todos los días, no por coincidencia, y levantarte con propósito y con misiones todos los días, para mí es el pan de cada día de ahora. Y es algo nuevo que nadie te enseña Así de es. primera. O sea, abrir tu negocio, desarrollarte, buscar clientes, cómo los prospectas, Creer en ti. cómo crear esa credibilidad, porque de repente, ok, en mi caso, tengo una industria donde tú trabajas para el video marketing. Y el video marketing, como todos sabemos, de momento tiene mucha presencia en las redes. Pero ¿cómo yo me voy a conocer si soy nuevo en la industria? ¿Cómo yo me voy a conocer si a quien único yo le trabajé fue a otras personas y yo no puedo usar esa referencia porque ese Ujú. trabajo sigue teniendo el sello de otro? So, al final del día yo tuve que planificarme, creer obviamente mucho en mí, y yo creo que una de las cosas más importantes fue el fondo de emergencia al principio, que lo que no me daban los primeros meses, pues, oye, pues trataba de estructurarme y de nuevo llenarlo, pero conlleva mucha disciplina y mucha planificación para tú saber cuánto estoy gastando, cuánto debo ahora este mes, cuánto voy a ganar acá y cómo retengo clientes, porque eso es algo que a mí me ha ayudado. La retención de clientes es lo que me ha hecho crecer y construir sobre una base más sólida cada vez. Y ahora la nueva fórmula, por ejemplo, dentro de lo que yo podido, ¿verdad? Descubrir, es como que, digo, desarrollar, no descubrir, es que una vez tú tienes esa retención de clientes, una vez ya tú tienes un banco de trabajo, es simplemente ponerlo a la luz. Esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo te voy a ayudar. Y tú ves la necesidad o creas la necesidad y la suples, porque tú eres la herramienta para esa persona. Y pues todas esas cosas tú las aprendes cuando tú te lanzas a estas cosas. Yo nunca me imaginé que dentro de todo esto yo era capaz de pagar quizás todas mis deudas que pagaba Wow. como ingeniero sin tener un trabajo 8 a 5. Y eso, o sea, ha sido retante, pero es bien satisfactorio al final del día. Y te hace crecer y puedes provocar más, Y puedo pero provocar. diste muchos códigos en esta historia que nos acabas de contar, porque la mayoría de las personas no se prepara y entonces comienzan a vivir fuera de tiempo.
porque claro. mi proyección puede ser una y hacia eso yo voy, pero tengo que ser juiciosa cuándo es el momento y cuándo no, porque hay un tema de finanzas donde yo tengo que entender que tengo que ahorrar para poder crecer. Bien brutal. Y en las finanzas, pues trabajamos ese tema para poder ayudar a todas esas personas a entender cómo se trabajan las cuatro piedras angulares y por qué es importante trabajarla de forma sabia y más si uno es cuenta propista. Una pregunta, ¿tomaste la decisión de dejar el trabajo sin saber que iba a ser tan acelerado lo de tu mami? Ujú. Te enfrentas a eso, que entonces ahora está el tema financiero, está el proyecto de negocio que está empezando, está la enfermedad de tu mami que fue muy degenerativa, muy Muy rápido. rápido. Eh, ¿Qué tú me puedes decir en una frase que tú dices, sabes qué, Ginny, Dios tenía control porque yo con mami pude? ¿Qué tú me puedes llenar en ese espacio? Yo te diría que tener fe. Yo creo que tener fe y mucha resiliencia ha sido la clave para todo, porque como tú mencionas, o sea, todos los procesos, todavía el sol de hoy, yo me siento y hay veces que tengo que botarlo, hay veces que tengo que sanarlos, porque ni siquiera al mismo tiempo ni en los espacios vacíos que yo he tenido me daban para yo poder procesar muchos de ellos, porque todo vino en un paquete junto, o sea, este es el combo, Muy ¡pam! rápido, muy rápido. Súper rápido. Y yo creo que la enseñanza más grande que uno aprende de ahí y observando todo lo que me ha pasado y inclusive lo de mami, es que la vida es así. La vida no espera por ti ni te va a dar un break para decirte, oye, ¿estás ready? Nunca hay un Vamos, momento perfecto, no lo hay, no no. existe. Y así como no hay un momento perfecto para una oportunidad, no hay un momento perfecto para para, ¿cómo es que se llama esto? Para una catástrofe en una salud o algo que Sí, te pase. De momento estamos bien. Mañana nos dicen tienes cáncer, se te fue el mundo. exactamente. Entonces, uno tiene que vivir todos los días preparado para no tan solo pensar que este es tu último día, pero sino para pensar que este día es un día más para tú poder desarrollarte tú Y dar lo mejor. y dar lo Tú me mejor. comentabas en un momento que tuvimos la conversación que tu mami siempre mantuvo el ánimo y te daba fe y esperanza. Y la Eh, sonrisa siempre al día, siempre al día. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona que la está pasando tan mal todavía te sonríe? Todavía te hace chistes, todavía tiene, o sea, todavía ella me decía a mí que, mano, yo voy a durar, ¿sabes? Vamos a durar 100 años, o sea, eso es verdaderamente de admirar Eso es la fe, y es la porque fe. la fe no es la ausencia de la realidad, porque mucha gente dice, ay, ¿qué es que estás soñando con pajaritos preñados? Y atan Ajá, la fe a eso. La fe no es que yo estoy evadiendo la realidad, la fe es que yo decidí en quién creer. Y 100%. como yo sé en quién creo, pues entonces mi fe va aumentando a pesar de lo que yo pueda ver. Y otro de los temas con tu mami, para entrar ya en otra materia, fue el tema financiero. Cuando Ujú. nosotros tuvimos la oportunidad de hablar del orden financiero, cuando uno es cuenta propista, hablamos mucho del seguro de vida, como un tema de seguro te pudo permitir traer a tu mami de regreso porque no falleció aquí en Puerto Rico y muchas personas que nos están viendo, especialmente que son jóvenes, dicen, ay, eso es un tema para luego. Exacto. Y como tú decías, el día ahora, no sabemos. No sabemos y no va a haber, o sea, no va a haber una pregunta a si estás preparado o no. Mira, ¿estás ready para ahora? Porque es que voy a atacar ahora. Y ese es el problema. Nosotros a veces tenemos que aprender a dejar de vivir por coincidencia y dejar de vivir por, dejar que me traiga el barco hoy. Porque el barco lo montas tú, que yo sepa, tú te montas en el muelle y antes de salir tú lo preparas. Ujú, Tú no dices, vamos a montar en el barco y vamos a ver lo que pasa en el mar. So, así es. básicamente parte de eso es lo que nos ayuda. Ahora mismo, si mi mamá en ese momento no hubiese tenido esos seguros de vida, pues probablemente nosotros no sabíamos que esto iba a pasar allá. Uno ve la situación, uno ve que tiene una condición degenerativa bastante crítica, pero en el momento y en su momento todo va bien. O sea, esto pasó Claro. de sorpresa, esto pasó de sopetón. Parte de las cosas que te hace tener, ¿verdad? Esta conciencia es eso. Yo decía, wow, si no hubiese sido porque nosotros nos hubiésemos preparado en este viaje con esos seguros, probablemente mi mamá había que hacerle todo en España. Si queríamos hacer lo propio, hacerlo allá o si no, no había manera de hacer nada. Wow. Se hubiese quedado el cuerpo por allá y allá, ¿verdad? A Dios que reparta suerte, como uno dice,
pero eso es lo que nos pasa a todos. Eso te puede pasar aquí, eso te puede pasar en Y, cualquier y no hay lado. edad, no hay edad para que eso ocurra. De hecho, voy a aprovechar para dejarles saber a todas las personas que están viendo este video que tenemos un documento en PDF informativo. Si usted está hablando mucho sobre este tema, inquieto por tener más información, escriba la palabra finanzas en este mismo podcast que nosotros, tanto Kevo como yo, nos vamos a encargar de hacerle llegar el PDF para que usted se pueda educar y sea parte de las personas que hacemos las cosas correctamente, y no de las que Correctamente. están allá afuera al garete, que piensan que la última la paga el diablo, porque a la hora de pagar ni el diablo aparece, ahí no aparece nadie. Y te voy a decir la realidad, esto fue otra cosa que uno no se prepara. Esto estamos hablando de lo que pudo haber pasado en lo de España, pero siempre que hay un difunto, y he visto esta situación con un montón de personas, lamentablemente todos tenemos algo que pagar, todos tenemos deudas. De repente, tú, ¿verdad? Un cónyuge o alguien cercano a ti que tú tienes, ¿verdad? Total responsabilidad luego de estar fallecido, tiene deuda, lamentablemente alguien se las van a cobrar. Y si tú Así no tenías es. ese seguro de vida, no estabas preparado Mm. económicamente, puede que tengas que pagar bastantes cosas. Así que yo pienso que una de las mejores alternativas, y esto yo no lo pensaba igual hasta que esto me sucedió a mí, es que uno siempre tiene que estar preparado y uno tiene que tener esto igual que su plan médico. El Sí, plan médico correcto. quizás tú no te enfermas todos los días, pero lo tienes que tener ahí. Pero es que es irónico, porque compramos un celular y ¿qué es lo primero que le ponemos? El seguro, El seguro. por Compramos si un se auto. cae, el seguro. Y vale más Entonces, caro. nosotros Ajá, que somos los que producimos el estilo de vida, no estamos cubiertos y estamos a la merced de que cualquier cosa pueda pasar y que otro. Entonces, ahí somos negligentes. 100%. Eh, Sí, le damos más prioridad a lo material que a nuestra vida. De hecho, yo escuché claro. algo de LeBron James, no sé si esto es un fact 100%, pero él estaba diciendo que una de las inversiones más grandes que él hace es en él mismo. Él dice como que, mira, yo básicamente anual gasto como 7 o 5 millones de dólares en mi cuerpo. Y eso conlleva desde lo que consume hasta lo que entrena, hasta todo lo que él necesita para sentirse en un nivel óptimo. Somos nuestro proyecto más importante. Esa es la cuestión. Igual que hablamos de seguro de vida, hablamos del tema de salud, hablamos de una incapacidad, pero hay otro tema también que después podemos abordar con más tiempo, que es el tema de retiro. O sea, Exacto. mucha gente sigue produciendo, 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 no planifica el futuro. Entonces ahora tenemos hijos que no pueden mantenerse porque la economía no le da para ellos y tienen que hacerse responsables a sus padres. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir con este patrón simplemente por no tener una educación financiera? Y a veces es mínimo. A tiempo podemos invertir mínimo y obtener grandes beneficios. Ahora, 100%. Kevo, dejando el tema de finanzas y todas estas historias al lado, ¿quién es Kevo cuando las cámaras se apagan y el celular no tiene señal? Pues mira, yo creo que en verdad no tengo como que tanta diferencia porque fuera de, yo siempre trato de ser en las redes, peculiarmente, cuando yo hago mi contenido yo trato de ser lo más transparente Lo posible, más genuino. lo más genuino y eso lo trato de mostrar mucho a través de la vulnerabilidad. Y mucha gente quizás lo confunde con otras cosas, pero yo creo que trato de ser lo más transparente y vulnerable posible porque ya dentro de la industria como tal, de lo que es creadores de contenido, de la gente que pues le da a todo esto del entretenimiento y lo demás, yo creo que ya hay demasiado de, ¿cómo se dice esto? Personajes. Sí, puedo decir entre personajes y disfraces, o sea, hay una pared y un escudo de protegerse por no mostrar lo que verdaderamente estás Ujú. pasando y por no mostrar quizás esa parte, porque pues cada uno tiene un propósito distinto y se entiende. Pero por mi lado, yo en verdad, mi propósito no era hacerme más famoso o era como que tratar de entretener a la gente, era tratar de llevar un mensaje y ese mensaje es simplemente darle valor a la gente. Y si yo trato de hacer eso, pues yo lo tengo que hacer desde quien yo soy. So, fuera de cámara y fuera de esto, yo simplemente soy o sea, un puertorriqueño más con ganas de salir hacia adelante y un joven que en verdad tiene muchos sueños y que cree obviamente en lo que o sea, su proyecto en él, pero que cree también en lo que es la sociedad puertorriqueña y de que todos tienen ¿verdad? Un potencial. Y es por eso que yo enmarco mucho todo esto, por eso me he metido de momento a la política, estoy allá, estoy acá.
Y oye, quién sabe, en verdad, en mi programa mental, yo siempre he dicho que cuando tenga 38, 40, yo voy para la política 100%. Y no sé si como alcalde, no sé si como senador, pero es por el interés De un cambio. de un cambio, es por el interés de genuino de lo que te acabo de mencionar. A mí yo creo mucho en que en Puerto Rico hay mucho talento, que tenemos personas bien conscientes, pero que simplemente estamos todavía distraídos. Ujú. Porque hay mucha gente consciente. Lo que pasa es que están distraídos y ponen su conciencia en otra prioridad que están viviendo de un engaño. Y al final del día, quizás hace falta esto mismo, gente que sea honesta, gente que sea vulnerable, gente que sea real. ¿Sabes cuántos mensajes yo recibí después de lo de mi mamá? Que hay un video que casi está a 1 millón de views y a mí me han escrito hasta artistas llorando. O sea, gente que yo no he tenido ni siquiera en mi podcast, que ojalá algún día se sienten, pero esto cuando tú lo ves, ves detrás la gran necesidad que hay de la gente, ¿verdad? De tener vulnerabilidad y ser sincero. Y a veces pues nos escondemos detrás de esa cortina porque pensamos que somos los únicos. Y no, hay mucha gente que ha pasado mi situación y por eso yo cargo mi cruz con mucho orgullo y trato de, pues si me tocó a mí, pues dar la buena cara, y trabajarlo, desarrollarme, porque estas son las cosas que me va a llevar a esa versión que quizás yo nunca imaginé y es una buena, pero depende de mí. Exactamente. Yo lo noté desde el primer día que hice clic contigo. Sí te había Gracias, escuchado, tenemos una persona en común, muy buena amiga, cien y por entonces ciento rápido me dijo, no, que él es corozaleño, y yo me acerqué, mira, tú eres de Corozal, y empezamos a conversar. Y desde ese momento siempre ha sido la misma sonrisa, el mismo saludo, el mismo trato. Y creo que el nombre del podcast, o como te llama la gente, por ahí te grita, eh, Dímelo, eh, Keo. claro, es una frase auténtica de quien eres. No es una persona totalmente extraña. Y yo creo 100% que necesitamos personas que hablen las cosas como son cien por y ciento que dentro de los procesos que nos toque a cada cual vivir podamos sacar lo mejor y poder ayudar a otros que esté pasando por una situación igual, a salir de ella o a poner también su mejor versión y entender que no tenemos muchas veces control de lo que pasa en la vida. 100%. Lo único que tenemos control es de las decisiones que tomamos ahora. Mañana No sabemos. no Y sabemos. eso es parte de las cosas por la cual yo o sea, lo recalco mucho. Imagínate si yo no soy tan, ¿cómo es que se dice esto? Tan transparente que yo en mis redes hay cosas que yo posteo que la gente, mira muchachos, si tú tienes ahí a este gobernador, al otro y todo el mundo viendo eso, y yo, bueno, olvídate, es que es así. O sea, Esa es tu forma de es pensar. la forma de pensar y la Claro. forma de ser. No es que uno pone un disparate, tampoco así, hay unos límites. Pero básicamente como que yo creo que es eso, yo creo que nosotros si queremos realmente entrar en una sociedad diferente y tener ese valor, creo que necesitamos este tipo de características y lo mismo que dijo ahorita, yo creo que algo que me puede caracterizar a mí dentro de las redes y por eso es que al igual que la política en las redes entré por la misma misión, es por ser alguien diferente. Yo, parte de mis costumbres, oye, me tardo, y está brutal, pero yo muchas veces, casi toda la gente que me escribe, tú puedes tener un seguidor y de toda la gente que me escribe yo le contesto. Y cualquiera de la gente que me ha escrito te lo puede dejar en los comentarios, te lo puede decir, va a decirte, esa persona Wow. me contestó. ¿Por qué? Porque yo creo que si alguien se dedicó ese tiempo para agregarme valor a mí, yo le puedo agregar valor a esa persona de vuelta. Y igual con las colaboraciones, igual con las empresas locales, mucha gente que me llama y a mí me gusta ir, ayudar, esto, estar ahí presente porque pues, al final del día es para todos. O sea, el bizcocho es grande para todo el mundo, el bizcocho es grande para que todo el mundo pueda literalmente engrandecerse y esto es de relaciones. Si tú no le das esa importancia a esa relación, pues entonces te quedas atrás. Claro, tú no sabes quién te va a abrir una puerta, tú no Sí, sabes quién tiene la llave que tú necesitas o que tú seas la llave de esa persona. es exactamente. Que eso es lo que yo siempre decía. Mucha gente me decía, no, lo de ingeniería. Mira, al sol de hoy, yo no descarto quizás que de momento vuelva a trabajar un día en ingeniería, pero la diferencia está en que ese Kevin o ese Kevo que estaba antes no tiene la misma mente de ahora. Si yo trabajara otra vez de ingeniero, es con un propósito distinto y con una misión diferente. O sea, porque mi mentalidad no va a ir como empleado. Así yo Ujú. esté trabajando para una compañía, va a ir en otra, ¿cómo es que se llama esto? En En otra otra faceta ujú. completamente. Porque es una misión ya más colaborativa.
Pero, ¿qué sucede? Que esa es la parte del desarrollo de nosotros, que nosotros tenemos que buscar y tenemos que fomentar para poder llegar a ese tipo de expectativas. Claro, ¿alguna vez te has lamentado o has dicho, madre, dije esto en un podcast? Después cuando lo ves en edición o cuando Ah, la gente reacciona, ¿qué, pues qué cosa así tú dices? Yo lo hubiese borrado. pues mira, yo creo que diantre, en verdad, realmente, wow, yo creo que Mm, si me pongo a pensar profundamente, creo que hay una que esto es bastante irónico, pero yo en un podcast me sacaron un poquito de contexto, o sea, en otro ámbito, y me puse a decir que yo iba al cine, qué sé yo, con muchachas ese era mi first date. So me chavé porque después no iban conmigo para el cine si pedía un date. Ya el sueldo hoy no lo necesito por todo pareja, pero gracias a eso mi pareja no va al cine todavía conmigo. So, O sea es que la eso mala. todavía tú Sí, me dices, arrepiento, no va. hubiese hecho ese podcast para poder ir al cine. Pero Wow. sí, o sea, genuinamente yo creo que de lo demás no me he arrepentido mucho, O fíjate. sea que quizás Sí, te tardaste en conseguir pareja. me tardé siendo pareja porque me tildaron de otra cosa por haber dicho ese podcast. Pero sí, porque yo dije básicamente que pues si tú sales con una persona, pues si tú vas al cine y ya de repente esta persona se lanzó, pues tú sabes que pues, o sea, no es como que bien viable. O sea, ya tú sabes que no puedes ser una persona seria. Y pues de ahí en adelante, de chavo, pues no. Nadie quiere ir o Nadie quería ir sea, con Kevin porque todo el mundo quería vete para el estar cine serio. solo. Exacto. Pero genuinamente yo creo que no hay muchas cosas de las que me arrepienta en cuestión a lo que he dicho, porque yo trato de ser bastante consistente y firme antes de decir algo, porque lo mismo. Pienso que esto es una responsabilidad. Yo sé que o sea, estar detrás del micrófono y de lo que tú vayas a decir, aunque sea una persona que te está escuchando, tú tienes el poder de persuadirlo a través del oído. Y a mí nunca me gustaría como que influenciar de mala manera a alguien. Si yo te influencio, pues que sea para bien, para aportarte. Y así fue en todos los temas, hasta en la política, hasta en las cosas que hemos hecho en entretenimiento, por lo mismo. O sea, sé que esto es una responsabilidad y el yo decir un disparate puede traer muchas consecuencias que estoy consciente. Exactamente, y eso es lo que está ocurriendo lamentablemente hoy día, que cualquiera puede coger un micrófono, se graba, dice 40 cosas, quizás desde el coraje, y entonces debemos tener claro cuál es la misión, cuál es el propósito, para cien qué por vamos ciento a prender un micrófono y al final poder edificar. Hay demasiada información negativa para nosotros seguir abonando a eso. Queremos cambiar nuestro país, tenemos que empezar a llevar una voz consistente de un cambio de forma positiva y cada día seamos más, más cien por unidos en la ciento misma misión. ¿Alguna vez has pensado quitarte? Fíjate, de los contenidos y del podcast. Si alguna vez te has dicho esto es como que complicado a nivel Sí, sí, ese, como que yo creo que hubo un momento, pero fue bien al principio, que yo estaba consciente quizás de que lo que yo estaba haciendo era diferente, que el formato no era morboso, que pues no iba a traer como que muchos temas que quizás para la gente era relevante porque en un momento dado pues todos sabemos que en Puerto Rico el tema más relevante y el tema que todo el mundo quiere ver, de momento es el morbo, de momento son las cosas negativas, ujú, lamentablemente. Entonces, hablarte quizás bonito o hablarte de algo que te educa, pues cada vez era menos relevante. Pero es la necesidad más grande. Al final del día nos damos cuenta ahora, después de un tiempo, que ahora una de las cosas que más en tendencia está es la educación. Y te das cuenta con los videos estos que hablan o de finanzas, que son en formato reel, o hablan de la alimentación. O sea, tú ves de momento a todos los creadores de contenido, este o este, y todo el mundo, eso está súper claro. viral. Y a la misma vez escucha a mucha gente consumiendo eso y diciendo, oye, 100% eso es lo que es. Yo voy a comer este pan porque tal persona dijo que esto no tiene aceite refinado, pi por ahí para abajo, y te fuiste con esto. Y eso es una muestra de que ya hay una necesidad más educacional, que la gente está buscando información que sea la correcta. Ujú. Y quizá al principio, pues yo dije como que, mano, no sé si esto se vaya a dar. Luego, después de eso, empiezas a tener el resultado y entonces no he tenido
¿sabes? Como que esté en encontronazo conmigo de quitarme, pero sí he tenido encontronazos donde digo, wow, esto es drenante, o sea, esto es un trabajo fuerte, porque lo mismo de las relaciones, de momento, a veces tener un invitado en el podcast te conlleva tener que ir a un sitio que hay un evento para conocer a esa persona, o te toca colaborar con otro colega, o tienes que ir acá, o de momento tienes otra colaboración con una marca aquí, allá, esto, lo otro, que voy aquí, tu compañía. Tienes tantas cosas que están pasando a la vez que si no mantienes el balance correcto, pues de repente pues puede ser un poquito drenante para la persona y ahí pues tú recibes overwhelm, o sea, de Ujú. bastante. Y pues sí, a veces uno se jala los pelos y dice, ¿Y cómo lo diablo, mano, hago? ¿cómo ¿Cómo lo hago organizo? ¿Qué aquí? hago primero? ¿Cómo me divido? Sí, mano. Pero es tener el balance o sacar el tiempo para tú sentarte para atrás y decir, ok, esto es lo que voy a hacer, voy a cogerme un descanso o voy a hacer esto, Ujú. porque a veces también uno se acostumbra a los números. Yo pensaba que uno no se acostumbra a los números, pero cuando tú empiezas a ver unos números constantes, después tú te vuelves freak de, ok, esto tiene que ser así, así, Sí, así, porque si no, no funciona. no está funcionando. Claro, Y quizás sigue funcionando claro. porque si vamos al principio, ¿con cuánto empezaste? Y estás Exactamente. hoy acá, pero lo que pasa es que quieres el mismo. Y a veces ya yo lo que aprendí es que uno se tiene que desvincular quizás del número y atarte más a lo que es el propósito tuyo, El valor. el valor que tú le quieres agregar. Oye, si este video ¿Y va a tocar esto te ha pasado que tú has creado un contenido que dices, ay, este contenido me y se va a quedó? virar, sí, Ajá, sí, entonces tú, sí, 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 me y ha tú- pasado un montón de veces que yo digo, "Ay, este video lo voy a subir por rellenar, porque yo pues trato, porque lo tengo en agenda y ajá, lo tengo necesito. ahí, no tengo más nada que sacar, déjame sacar, a rayo, espérate, estos números se fueron, o sea, yo hice un video de una maquinita pizza en Santurce, que era una máquina de pizza, para mí eso era un relleno, y eso se fue como con 300,000 views, o sea, una cosa que yo decía, yo no entiendo. Entonces, tengo estos contenidos que uno le dedica tiempo y no se fue, pero así es la red. Exactamente. La red, básicamente, eso es lo que uno tiene que aprender. No se trata de números, se trata de darle el valor. Y a pesar de que tú piensas, en la perspectiva de uno piensa que no está tocando a nadie, pero sin embargo, tú sales a la calle y de momento, ahora, de todo esto que yo he hecho, ahora este es el año que a mí me ha pasado más cantidad de veces que voy por ahí y es, mira, dime lo que es, mira una foto, mira esto, oye, mano, gracias por Testimonio. los testimonios, gracias por haber puesto tal contenido, que para mí fue Ujú, un scratch, por decirlo como lo dicen, ¿verdad? ujú. Acá en el campo, y para otra persona fue de bendición. Y ahí es donde tú dices, espérate, olvídate de los números, olvídate de ajorarte. Es simplemente cumplir con lo que ya tú tienes en planificación, te despegas de los números y sigues trabajando. Eso sí, llevar una compañía aparte a eso también es un poquito cuesta arriba porque entonces tu compañía pues también está digital y también eso es como una tercera persona, pues necesita esa creatividad. Eso es balancearse, es cuestión de estrategia, planificarse y tirar, pero Y sí, saber cuándo hay que ir para la playa, montarse en el barco, eso mismo. respirar. Yo creo que yo me he dado cuenta. Yo no tenía pareja, hace tiempo y, en toda esta trayectoria de ser creador de Me las has contenido mencionado mucho esta semana, así que vamos a sí, tener que sí, presentarla por ¿verdad? ahí. ¿Verdad? Sí, claro. Pero, me he dado cuenta que yo, no me había fijado que yo estaba workaholic. Como que yo todo lo mío es, quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer todo para mí 24/7 es como que una relación, estoy trabajando, estoy subiendo, y cuando te ves en el espejo dices: "Espérate". Hay ¿Dónde que está coger mi un vida descanso, a ver, social? tengo que tener una vida Sí. balanceada, porque de momento tienes tus Ujú, hijos, o sea, yo no tengo hijos todavía, pero en ujú, perspectiva de otras claro. personas, tienes tus hijos, tienes tu esposo, tienes tu pareja, tienes tus papás o tienes tus amigos. O sea, todas estas relaciones conllevan un tiempo y que tú estés todo el tiempo ahí, pues es bueno, pero hay que balancearlo. Ese es el reto más grande de las personas exitosas. Yo creo que eso es uno de los monstruos que las personas exitosas enfrentan y es a qué le dedico más tiempo, por qué, cuál es el propósito, perdí la visión, me tengo que yo mismo, mira, encarrilar cien por nuevamente. ciento Y eso es balance total. Es saber, y es diario. A veces las personas piensan, es que hoy sí y mañana no. Bueno, es que así es la vida. O sea,
tiene unas necesidades y las vamos a cubrir. Porque si nosotros estamos bien, todo lo demás va a fluir. Si tú no Exacto. estás bien, ¿cómo lo demás? Sí, no tiene sentido. Es No, como para igual que nada. la salud, si tu salud no está, este es el transporte para llevarnos, Sí, vas a estar ¿sabes? vacío, entonces vas a convertirte en lo que tanto se critica, una persona haciendo las cosas por un número, no porque tiene un propósito ni porque tiene una visión. Y yo creo que le contestaste mucho a las personas que dicen, estoy creando contenido y me siento con esta presión, porque la mayoría de las personas que crean contenido te hablan de cómo mantener esa imagen y esa presión cuando las cámaras están apagadas. Exacto. Y sabes que en verdad mucha gente lo esconde, por ahí es donde uno cae en lo de, mira, si no llegaste estaba acostumbrado a 500 likes, a 100 likes, a 50 y no los llegaste, pues no te tienes que presionar por eso, o sea, simplemente es un número más, un número que tenía hace tiempo y que lo sigues balanceando y lo demás. Pero yo pienso que es la misma similitud con lo del dinero. O sea, ahí es donde uno entiende que es igual y que se obsesiona con un número en su cuenta bancaria, va a estar viviendo para esa cuenta bancaria. Y lo mismo pasa en las redes. Si tú te obsesionas con el número de las redes, vas a vivir para ese número porque te van a consumir. Ujú. Entonces, de momento, en búsqueda de eso, puedes perder tu propósito porque dices, ok, mira esto tan sencillo. De momento piensas que que tu video o tu contenido no está teniendo resultados y cambias tu línea por irte en una tendencia que sí tiene números porque lo que quieres es números Ahí es y donde pierdes vemos, pierdes lo ahí es tuyo. donde vemos a muchas personas que lamentablemente perder lo más importante que es la identidad. Exactamente. Perdieron la identidad, o sea, comenzó una persona y terminó siendo otra persona. Y ahí vemos otras cosas que esto desenlaza, que uno dice, ajá, y mira cómo está, dónde está, y tiene dinero, tiene Exacto. los números, pero es que el dinero ni los números te van a llenar como ser humano, si no está el complemento de un propósito, de una visión clara, si no disfrutas lo que estás haciendo. Entonces, estás caminando por caminar, ¿a dónde vas a llegar? Pues, ya llegaste, ¿para qué más? Es como si yo cogiera mi podcast y me pusiera a hablar barbaridades de un montón de gente simplemente por números. ¿Qué pasa? Hoy día, ¿cuántas plataformas hay existentes simplemente para destrozar a otro ser humano? Pero no es porque le caen mal ni nada, es simplemente porque saben que es una tendencia. Y esto, o sea, ocurre todos los días y es lamentable. Yo creo que es una falta de respeto que tú hables mal hasta de otra persona que tú ni siquiera conoces Exactamente. y que tú no sabes su plan de vida, no has estado ahí y tú simplemente pues por lo que quieras juzgar y te vas a hacer par de números, olvídate. Y eso pasa mucho. Exactamente, cogemos una página del libro de esa persona y queremos hacer toda la vida de esa persona. Y lo triste es que con nosotros llevamos a una masa a pensar igual. Por la responsabilidad, porque nosotros Claro. somos los que estamos, o sea, la gente cuando ve que uno está detrás del micrófono, detrás de la cámara y que tú hablas así, pues quizás para nosotros es normal porque ya lo hemos hecho varias veces, pero el que está detrás, que está scrolling, se engrandece escuchando unas palabras que se identifican y si les dan las palabras incorrectas, van a tomar las acciones incorrectas que pues lamentablemente tienen sus efectos malos. Sí, estamos sembrando. El oído es un tiesto donde sembramos constantemente a través de nuestras palabras y estamos creando en la vida de esa persona. Por eso es la responsabilidad de qué mensaje yo voy a llevar y tener claro cuál es el propósito. Kevo, ¿cuál ha sido una de esas colaboraciones que todavía tú dices, wow, se me dio? Diantre, yo creo que, fíjate, dentro de mi repertorio, he tenido varias. Yo, en un momento dado, las de los políticos fueron brutales. O sea, para mí, tener a Alejandro García Padilla, a Juan Dalmau, a Jesús de Manuel, al mismo Pablo de José, fue espectacular porque a mí siempre esto de la política, pues me llamaba la atención y tener de frente a gente que ha trabajado con todo esto del gobierno y ha trabajado de lleno ahí, pues escuchar su experiencia y cómo es la dinámica, pues para mí es bien enriquecedor. El mismo Carlos Avilés para mí fue una escuela realmente. Nunca pensé que quizás tuviera la oportunidad de poderlo entrevistar. José Galíndez, he podido participar con Chente, con Molusco. Son personas que hay veces que cuando yo estaba en mis principios y me recuerdo yo haberle dicho a mami separar los pelos, yo le decía a mami cuando empecé con el proyecto, en algún momento, mami, toda esa gente me va a conocer. Me va a conocer Chente, me va a conocer Molusco, me va a conocer tal persona.
y voy a poder tener el privilegio de aparecer en videos con ellos, esto, y así efectivamente fue. Y ese es el poder de la manifestación y el tú trabajar por eso. Porque yo trabajé por eso sabiendo que podía pasar, pero que tenía que trabajar muchísimo. Claro. Y recibí muchos no. En el camino vi muchas personas que se desarrollaron en mi podcast que hoy día son personas singulares en las redes, que cualquiera lo puede conocer. Y hoy obviamente me dan la confianza porque yo les di el break desde cero, empezaron conmigo. Y todavía siempre digo que en algún momento me va a tocar Benito. Siempre digo que Bad Bunny siempre es una de mis... Yo tengo una lista bien larga de gente. Y en la primera, y esto lleva años, yo he ido literalmente tachándola. Algún día quizás saco ese papel para que todo el mundo lo vea, porque este papel está desde 2021, que fue que empecé todo. Y José Galíndez lo llegó a ver porque él estaba ahí. Y Bad Bunny estaba ahí. Así que he tenido mis acercamientos y mis líneas con muchos artistas, pero este es uno de los que más he tenido. ¿Por qué lo digo? Porque me gusta que quede grabado en los podcasts, porque cuando pase es como que, oye, pueden visitar el podcast de Gini o de esta persona y van a ver que se va a ir cumpliendo, pero yo creo que esas de las que te mencioné anteriormente son las colaboraciones que pues más me han llenado realmente. Pero diste otro código y es el hecho de tener una visión clara y escrita. Yo le digo a las personas, escriban la visión en las tablas. ¿Qué tú quieres detalladamente? Porque aunque el plan puede cambiar, que constantemente ajustamos planes por todo lo que está ocurriendo en el día, pero la visión si está escrita y nosotros estamos enfocados en lograr esa visión y trabajamos para esa visión, es cuestión de tiempo. La visión 100%. se va a dar, es cuestión de ir caminando, ir tocando puertas, no desanimarnos. Hay momentos en que uno no se siente en un nivel óptimo, pero nosotros también reconocemos cuáles son aquellas cosas que nos llenan y nos conectan rápido con esa visión. Entonces, cuando nos sintamos así, buscar esa conexión y decir, vamos a trabajar para eso. Si otras personas lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si estamos llevando la información correcta, somos personas genuinas, estamos edificando vida, pues simplemente es seguir creciendo nosotros. ¿Cómo se prepara Kevo para crecer en esta industria? Yo diría que en cuanto a las entrevistas, wow, yo creo que algo que me ayudó grandemente fue que en un momento dado fui consumidor. Yo consumía un montón las redes y ya todas estas personas las conocía. Y sé que hay un montón más que yo no mencioné ahí que son gente que me sorprende, pero yo creo que la gente que yo tenía en mi podcast, la mayoría de ellos, todos, yo los admiraba a todos. So, era como un sueño, por lo menos, sentarme con estas personas y tener una conversación de una hora. Yo, a pesar de que no han salido todos, ya yo he tenido, yo me atrevo a decir que mis 200 conversaciones en 2 años con estas 200 personas diferentes. Y la manera de prepararme, no solamente obviamente a través de consumir lo que es lo que ellos hacen. Yo creo que en cada tema, pues yo tengo mis libros, he tenido mis cositas, creo que trato siempre de utilizar temas un poquito más abiertos de la sociedad, me nutro mucho de lo que está pasando hoy, noticias, periódicos, porque de alguna manera pues relaciono lo que esta persona está haciendo para ver cuál es su impacto. Porque el podcast de Dímelo Kevo, cuando se trata del one on one, pues hablamos mucho de lo que es la trayectoria de esta persona, qué ha pasado, cómo lo ha logrado, qué cosas ha hecho, pero cómo está impactando, pues tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy. So, de repente, si yo no sé cómo está corriendo la sociedad hoy en términos financieros, en términos de salud o en términos de la ciencia, tal vez, pues yo estoy quedándome atrás porque entonces en mi entrevista no puedo nutrir, o sea, no puedo sacarle un brillo a la persona con la que está hablando conmigo. So, yo creo que parte de la preparación es esa. Todos los días hay estudios continuos, noticiosos, como digo yo, y con mi mindset en cuestión de libros. O sea, yo trato de leer muchos libros me gustan, no sé por qué, libros de relaciones de pareja, me gusta leer los de emprendimiento. So, trato de mezclar un poquito de todo. Y pues siempre cositas que tengan que ver con Dios, porque nunca en mi podcast tampoco le cierro puerta a la creencia religiosa. Creo que la espiritualidad
dentro de mi podcast también es algo bastante abierto, algo que no cierro a. Y yo creo que esa ha sido la clave también. ¿Tú has tenido alguna experiencia relacionada con la espiritualidad que tú puedas decir, esto me marcó y por eso le abro este espacio en mi podcast? Pues, wow, yo creo que un sinnúmero de veces. Yo creo que realmente en mi podcast hubo una persona que yo nunca hablaba de religión ni política porque pues, me daba miedito que fueran temas muy finitos Y para, controversiales. pues porque son totalmente controversiales, la gente tiene opiniones diferentes y creencias diferentes y eso es totalmente válido. Pero, una vez una persona vino a mi podcast, que es Juancito Saya, un boxeador campeón, de hecho, aquí en Puerto Rico, 118 libras. Y él me dijo a mí, casualmente, como que, oye, yo puedo hablar de Papá Dios como en este podcast, porque yo soy así, así. Yo le dije que sí, que en verdad, no, usualmente no lo hacía, pero que no había problema. Y el podcast se dio tan bueno que él me dijo, oye, eh, el día que le abras puertas de verdad, papá Dios, como que en tu podcast, yo creo que te va a ir súper brutal. Y no fue mentira. Realmente ese fue el podcast de Juancito Saya en adelante, que fue cuando yo le abrí puertas a la espiritualidad y a que la gente se expresara como si quisiera expresar acerca de Dios. Fue el momento en que todo empezó a florecer bien brutal y me preparó hasta lo de mami. Ujú, Cuestión de que ahora mismo yo había hecho un podcast que uno de los podcasts más bonitos que he hecho en mi canal, que es con Paola Nicole. lo vi. Y ese podcast toca vida real, me tocó a mí bien brutal, ¿verdad? La vida y lo que estaba pasando. Y de momento eso me sirvió para sanar cosas de ahora que estaban pasando. Y todavía yo puedo escuchar ese podcast y todavía puedo poner un clip y parece que lo hicimos ayer. Y de hecho ya es la primera persona que ora. Y yo estoy ahí, estoy en una oración dentro de un podcast. Y wow, qué manera, o sea, de hacerlo. Yo creo que fuera de esto, lo más brutal que ha pasado ha sido la sanación que papá Dios me ha dado, o sea, por lo de mami. O sea, cualquier persona dentro de lo que estaba pasando hubiese tenido quizá una caída bien fea. Y a mí sí me dio duro, sí me puso contra la pared la situación, pero la fortaleza espiritual que papá Dios me brindó fue tanta, tanta y tanta que gracias a Dios, mano, yo pude salir a flote con una sonrisa y hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Pues que una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando Dios es el centro de todo lo que nosotros hagamos, aún en medio de la tribulación, aún en medio de los procesos más duros, uno puede decir, qué lindo ha sido Dios y que cómo me ha fortalecido. Y yo creo que muchas personas han tenido momentos de pérdida. Y cuando llegan esos momentos de pérdida, si no está Dios, ¿cómo se levantan? Cómo se levantan. ¿Cuál es el siguiente paso? Inclusive en los negocios queremos emprender, pero nos olvidamos del dueño de todo. Entonces queremos hacer las cosas desconectado de la fuente. ¿Cómo tú puedes tener éxito, usted que es ingeniero, si estás desconectado de la fuente? Sí, es que no se puede. Tienes que estar. Eso es como pedirle al sistema eléctrico que supla electricidad sin generarlo. Y yo creo que todos tenemos que tener esa fuente o sea, bastante encendida, bastante activa. Yo, es más, yo ahora mismo como que parte de las cosas que siempre voy a agradecerle y en esta situación, ¿verdad? Algo que transforma. Yo antes de lo de mami, a pesar de que yo estaba ayudando a mami bien brutal y lo demás, o sea, Dios ha tenido tantos toques conmigo en diferentes momentos que esto de las parejas y lo demás, yo era una persona que me dejé llevar en un momento dado mucho por los números también. Y de momento se te sube mira, me están viendo dos o tres personas, estoy acá, estoy El allá, ego. se te sube el ego un poco y el modo operandi, aunque tenía el mismo propósito y la misma esencia, se fue contaminando un poco porque estaba haciendo quizás cosas que no iban en acuerdo o no tenían congruencia o sea, Kevin no estaba siendo congruente con Kevo. O sea, Kevo estaba siendo una persona en las redes que para él supuestamente era la misma, pero no estaba vinculado igual. Wow. Y habían acciones que de repente me llevaban a otra fase donde
sea, en cuestión a esto de las chicas y lo demás, de momento yo no estaba operando como era. Y no es hasta que y cometí mis errores, cometí muchísimos errores, yo siempre lo voy a decir porque, o sea, soy transparente con esto. Yo creo que todos lo hacemos. El problema es que no todos dejamos de cometerlos y no todos los enmendamos. Y la situación de mami, a mí, papá Dios me la puso ahí para aprender de un montón de cosas. Y gracias a esa situación de mami es que básicamente yo pude enmendar mis errores y yo pude hacer las cosas nuevamente diferentes y te sientes diferente. Hay mucha gente que a veces me preguntaba, diantre, como que tu esencia, o sea, tú siempre has sido bueno, pero ahora es como una cosa bien, pero es eso, porque te pusiste del lado bueno de la balanza, o sea, te pusiste del lado que Dios quiere de la balanza, porque Dios no quiere nunca que tú te alejes de tus metas. Es que simplemente tengas paciencia porque te estás desarrollando para que las puedas cumplir. Y a Exactamente. veces uno se desespera en ese proceso. Y yo hice caso. Y dije, ¿sabes qué? En verdad, a mí me hicieron mucho daño y por eso llegué a esa rebeldía, por eso cometí todo ese tipo de cosas, pero no me había dado cuenta que era una simple excusa. A todos nos hacen daño, a todos nos llevan a un lugar oscuro en nuestra vida, pero nosotros mismos nos dejamos en ese lugar y no nos Claro. damos cuenta que nosotros nos podemos sacar de ahí. Y Dios con todas las cosas que me pasó, me enseñó que yo tenía la fortaleza y las destrezas y la herramienta de salir de ahí. Y por ninguna circunstancia, hoy día me pueden hacer el mismo daño que me habían hecho y me puedo poner a hablar de todo lo que me ha pasado y la gente puede decir, wow, mano, y se va a identificar más. Pero aquí lo importante es que cualquiera puede estar en el lugar oscuro que yo estuve, o que la vida te tire, pero que tú tienes las herramientas y simplemente está de usarlas. Y Exactamente. yo las puse a mi favor y eso es lo que hoy día, y por eso hoy de momento, oye, que vos está como que tiene su parejita, tiene esto, que nunca la gente no lo veía venir, porque la manera en que yo estaba operando no era en esa esencia. Y ahora al revés, porque de eso se trata la vida. Y así hay un montón de otras cosas que uno hace distinto. Claro, claro. Porque eso es lo que hace Dios. Dios te transforma a través de situaciones. Y yo pues Exactamente. acogí la mía. Y en vez de ponerme más rebelde, pues no, pues la acepté. Y yo creo que eso es lo que yo trato de llevar a cabo en las redes y que la gente aprenda. Y eso es de valiente, porque no todo el mundo lo expone así. La mayoría de las personas que están mal quieren llevar a la masa a estar mal, cien por a ciento pensar mal y lo normalizan. Pero cuando uno es procesado y uno es marcado por Dios, no importa dónde uno esté, uno sabe que no pertenece ahí. Yo, Exacto. yo no conozco muchas cosas de esas historias que no has contado, pero yo también he estado en lugares oscuros. Y entonces tú estás haciendo algo que es lo incorrecto porque no está ligado a tu esencia, a tu propósito. Y aunque lo estás haciendo y todos los demás están disfrutando, porque ese círculo está ahí haciendo lo mismo y te lleva a eso, y ellos lo Exacto. están disfrutando dentro de ti, que hay cosas que tú dices, es que yo no pertenezco aquí, es que yo no soy así. Y entonces uno se va a la cama diciendo, ¿Qué ¿dónde yo hice? estoy? Ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo haciendo esto? Pero cuando uno habla con Dios, por eso es que muchas personas han querido sacarlo a él de la ecuación y tú los ves que están como que en una máquina rusa y por qué las personas repiten ciclos en su vida y es porque sacan a Dios de la ocasión, porque quien sabe lo que va a pasar mañana no eres tú ni soy yo. Hoy Exacto. estamos aquí, ahora estamos aquí. Quien tiene todo bajo control es Él y quien nos da a nosotros las energías, la fuerza para salir y crear cosas grandes es Ejé. Él. Entonces, utilicemos estas plataformas para llevar un mensaje. No se trata de ser religiosos, se trata de reconocer quién nos creó, quién nos dio los dones, quién nos dio los talentos y cuál es nuestro propósito de vida. Y a la medida que nos mantenemos enfocados ahí, y como tú decías, cometemos errores todos los días. Aunque uno no quiera, hay cosas que a veces hacemos que no están alineadas a nuestra esencia. Pero hablar, dialogar con Dios, pedir perdón, continuar. Mañana es un nuevo día, sale el sol. ¿Por qué quedarnos? Es un sitio que sabemos que no ¿Por pertenecemos qué ahí. quedarnos ahí? Si podemos tomar una decisión mañana de ser una persona diferente y ser una mejor versión. Y ahora mismo esto pasa, o sea, lo digo siempre, y esto es cortito, como que muchas veces tuve a muchos hombres y muchas mujeres que de repente no tienen la, ¿verdad? La valorización de la persona que tienen a su lado. De momento tienes una gran persona a tu lado,
pero como tienes un chopper en Instagram, donde tú puedes ver humanos, o sea, porque eso es lo que tú ves, de momento ves diferentes mujeres o diferentes hombres y Exactamente. la gente pierde la perspectiva de que esta persona se merece un valor, se merece un respeto. Y que si, oye, pues, si tú, esta persona no es la persona para ti, pues tú seas lo suficientemente honesto para no estar ahí. Pero que si lo es, pues también porque no lo aprovechas por miedo, porque nos rodeamos en lugares que nos depositan cosas incorrectas, nos depositan poca valoración, nos depositan miedo, nos depositan incertidumbre, nos depositan confusión. Y ese es el tipo de cosas donde pues tú te das cuenta que cada vez tenemos que empezar a salirnos de ahí, madurar y empezar a decirle que sí a oportunidades, porque así mismo botan las oportunidades en relaciones, en empresas, en verdad, en finanzas, en lo que sea, En todo. en todo. Es como yo les digo a veces a mis nenes, estamos tratando de correr al norte caminando en reversa. No 100%. vamos a llegar ahí. O sea, tenemos que ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y para ir cerrando esto, ¿qué la gente va a esperar nuevo de Kevo? ¿Qué Ea. por ahí hay? ¿Qué planes Pues tenemos? mira, siento como voy a meter la presión, pero sí, sí, lo que voy a decir me estoy metiendo en presión, pero lo voy a decir como que estoy haciendo un libro. Yo espero que Oh, antes sí, estoy haciendo un libro que es con toda la historia de lo de mami y con todo lo que yo he vivido hasta ahora. Y obviamente la meta es poderlo cerrar y sacar este año. Así que antes de que saque el 2025, pues espero hopefully tener eso completo. ¿Por qué? Porque un libro es una historia que se merece contar y es una historia que puede transformar muchas vidas. Hay muchos nombres para el libro. Puede que de momento haya algo por ahí, qué sé yo, con lo de los 12 te amo sin despedida. Hay alguito por ahí cocinándose. Pero qué es hermoso. un libro que realmente me ha costado mucho porque pues, es una situación que todavía, como mencioné al principio, hay zonas todavía muy recientes en mi mente que son difíciles de visitar, pero esas son las mismas zonas que las he guardado para poderlas, ¿verdad?, transferirlas a una página y que queden enmarcadas para siempre para que enmarquen corazón de otros. So, eventualmente eso va a estar ahí. Y hay un 5K que lo vengo mencionando hace tiempitos, pero Ujú. gracias a Dios ahora sí, ya se Aquí hay está. muchos que van para el 5K. Sí, de verdad. Ya Pues están ahí. duro. Pues este 5K lo estoy trabajando en conjunto a lo que es la agrupación de la sesión, pero va a ser un evento que va a marcar también vidas porque lo vamos a hacer, ¿verdad? Dándole honor a lo que fue la historia de mami también. Y vamos a adoptar e identificar algunas familias para poder, de los fondos que se recojan, pues tratar de ayudar a estas familias también, porque este evento anualmente se va a seguir haciendo y pues lo que vamos a hacer es pues tratar de tener un sitio sano, que la gente pueda, ¿verdad?, competir, estar ahí. En mi reto personal, pues yo voy a correr con una silla de ruedas. O sea, yo voy a buscar una persona que tenga la misma condición de mami. Y voy a hacer las 3 millas con la persona y eso. Me estoy preparando para eso, un montón de cosas. Por Así lo que menos ahí prepáralo ahí. cuenta conmigo en la logística. Yo te ayudo con la Hacho, logística. sí, Sí, toda la logística, sí, yo, todo lo demás, ahí voy a estar. Los chicos van a correr y yo lo Ve- celebro. Mira, yo que iba a hacer ni que esto en Corozal le cambiamos la ruta recientemente a Mm, San Juan, pero yo decía, sí, muy mira, bien, muy bien. llevar una silla de ruedas está bien Bien difícil en Corozal, pensado, ¿sabes? bien pensado. Y Pero sí. sabemos que todas estas cosas van a seguir impactando vida Amén. en esos lugares que todavía yo sé que son difíciles de visitar. Ahí va a estar Dios contigo. Amén. Y Dios te va a Gracias. seguir mostrando para que puedas plasmar la esencia y puedas seguir ministrando vida porque hay mucha gente sufriendo en silencio Es verdad. y a veces no se van a atrever a hablar, pero sí van a tomar un libro, abrir unas páginas y van a ser ministrados a través de esa página. Y el Ujú. 5K también va a ser un éxito, así que Estamos ready. para cerrar este podcast, te voy a dar una frase y tú la terminas. ¿Estás Pues listo? dale. Bueno, yo soy malo con las ¿Tú eres frases. listo? No, no, porque es una frase que tú la vas a terminar a lo, sí, al Como. estilo que Evo. Pues ya está, ya está, ya está. ¿Sí? Sí, sí, Simple. sí. Acuérdate que Ya esto que es... yo soy el peor con los refranes, las No, no, cosas, y no, yo. no, no es un refrán, no, no es un refrán, es Ya una está. frase que tú la vas a terminar. Ok, vamos ¿Sí? allá. Porque esto es sin rodeo. Así que todo lo que tú, Ya. sí, todo lo que tú sientas lo vas a decir. Ok, vamos allá. Estoy Ok, ready. estamos ready porque ya cerramos con este el podcast, no sin antes decirle que le dejes un comentario ahí a Kevo de qué fue lo más que te impactó de este podcast. Y si estás trabajando con el tema de finanzas, escribe finanzas por ahí para enviarte también el PDF. Ahora sí, Vamos allá. Puerto Rico necesita más
esperanza y soñadores y gente que tenga, ¿verdad? Toda la esencia y todas las ganas de echar para adelante. Eso es lo que necesitamos. Así que te lo dijo, Kevo. Estamos ready. Oye, estamos ready.